Bienvenidos amigos a una edición más del Polígrafo por la Estrella de Panamá. Y hoy tenemos al diputado más joven de la Asamblea Nacional, el diputado Neftalí Zamora, con 26 años. Diputado Neftalí, ¿está listo para pasar por el polígrafo? Estoy listo. Vamos a encenderlo. Diputado, vamos a empezar este polígrafo con lo más reciente y es el proyecto que usted presentó para que Panamá saliera del Parlacén. Primero, ¿cómo se siente que ni siquiera se haya podido discutir de que Panamá salga un organismo que no le ha presentado ningún beneficio históricamente? Y segundo, pues, ¿qué va a hacer sobre ello? Primero, este proyecto de ley no es nuevo. Yo lo presenté en el primer año de gestión. El mismo no fue ni siquiera tomado en cuenta para prohijamiento. Esta vez llegó un poquito más lejos, llegó a la discusión para prohijamiento. Desgraciadamente muere en su cuna porque no tiene los votos necesarios para poder avanzar. Muy triste porque el resultado del proyecto lo que generaría, al menos en mi lectura, es un enmarque ciudadano para poder lograr que el Ejecutivo tenga la responsabilidad de poder salirse de esta entidad que es cuestionada por todo el país. Estoy seguro que desde de Bocas del Toro hasta Darién hay gente que quiere el salirnos de este mecanismo que no es productivo para el país y que por el contrario lo que nos da es muchísimos problemas a nivel de justicia, y tienes 2 millones, un poco más de 2 millones de dólares comprometidos año con año en el Estado gastándose en este mecanismo. ¿Y qué mensaje se le da al país con esta anulación de la iniciativa? No, yo creo que en general, más allá del mensaje que se le da al país, es cómo está funcionando hoy la Comisión de Gobierno. Igual que en el periodo pasado, atrasaron esta discusión un año, punto uno. Punto dos, mantienen sin discutir proyectos de ley tan importantes como el que presentó el Procurador de Justicia, que busca poder atacar varios frentes en materia de lucha anticorrupción. Y en ese sentido me preocupa muchísimo que no podamos lograr siquiera poder tener seguimiento a estos proyectos de ley tan importantes para el país y que el país tanto demanda. El diputado Camacho se ha vuelto un cuidador de la corrupción, un cuidador de esa puerta que al abrirla podemos tener una caja de Pandora en la cual podemos por fin dar seguimiento a aquellos casos que la gente hace mucho tiempo está pendiente de que sean atendidos. ¿Qué representa para el resto de los diputados justamente esta posición del diputado Camacho en esta comisión y que de alguna manera ha sido un escollo para discutir proyectos importantes? Bueno, yo creo que representa un atraso para la Asamblea, representa un atraso para lo que nosotros queremos como Asamblea y sobre todo genera nuevos resultados que nosotros creemos convenientes. Cuando tú tienes una comisión tan importante como esta, con proyectos tan importantes, no darles pie y no conseguir los votos para poder salir adelante con ella y ni siquiera poder ponernos en orden del día, yo creo que atribuye esa desconexión que hoy tiene la Asamblea con el país, y yo creo que alimenta esa percepción, nada positivo. Y ahora estamos en una nueva asamblea realmente, y justamente en esta línea de lo que estamos hablando, usted, bueno, su partido independiente apoyó al presidente actual de la asamblea, pero ustedes dijeron claramente pues, que no era un voto en blanco, sino que iban a fiscalizar. Y le pregunto, en lo que ha transcurrido de julio a la fecha, en estos casi 3 meses, ¿se han visto señales reales de transparencia y de cambio más allá del discurso y las palabras bonitas? Yo sí creo. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la producción que tiene la Comisión de Educación es un claro resultado de que eso jamás hubiera sucedido si hubiéramos seguido con la presidencia como la teníamos. La producción y la capacidad que tiene la Comisión de Asuntos del Canal, por ejemplo, que ya fue a Río Indio a conversar con los afectados de este embalse que se pretende hacer. Y han tomado su rol. De nuevo, la Asamblea no ha cambiado en todas las cosas que queremos, pero sí ha seguido avanzando. Yo creo que al final del día es un mensaje que creo que la ciudadanía también entiende, que no todo cambia de un día para otro, pero que la Asamblea definitivamente por ciertos pasos va a ir cambiando y va a ir mutando. Una pequeña mutación de cara a poder hacerla más transparente, más justa, más correcta, que no va a suceder de hoy para mañana, pero definitivamente hay pasos que se están dando. Y en el tema de la transparencia y las planillas tan cuestionadas, ¿qué se ha hecho? ¿Sabe usted? ¿Han estado pendientes? Yo entiendo que el presidente de la Asamblea particularmente ha visto con lupa el tema de las oficinas de participación ciudadana
pero él le toca responder sobre eso, no a mí. Así es, no, y lo pregunto porque ustedes están fiscalizando, nosotros hemos pedido múltiples veces una entrevista con el presidente de la Asamblea y lamentablemente pues no nos las ha concedido ni respondido, pero pues ustedes como oposición independiente de Vamos y dijeron pues que iban a fiscalizar entre tantas cosas. Claro, pues. voy a lo mismo, el compromiso de parte del presidente Jorge Herrera es uno y lo marcamos dentro de un conjunto de textos que creo que en su momento podemos compartirles, en el que entre esos estaba el trabajar una agenda común, que es lo que están haciendo hoy los presidentes los jefes de cada bancada. Se reúnen semana a semana para poder definir la agenda que va al pleno. Eso no pasaba antes. Y ahí es donde proyectos como el de transición de juntas comunales que yo presenté llega a tercer debate y puede ser aprobado, producto de esas conversaciones. Al final sí hay resultados, no todos los que queremos, pero definitivamente se está avanzando. ¿De cuál proyecto se siente usted muy orgulloso que haya logrado su avance, de sus proyectos? Por ejemplo, el que acabo de comentar, de las juntas comunales. El de transición ordenada y transparente de juntas comunales y municipios. Ese es un proyecto que durmió todo un año, producto de que no tenemos el apoyo político para poder lograrlo, y hoy con el apoyo político del diputado presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, está en tercer debate, ya pronto a promulgación por parte del presidente. En síntesis, ¿qué busca este proyecto y cuál es su contenido medular? No sé si recuerdan que ustedes también tuvieron un rol fundamental en esto, documentando todas las peripecias y todos los problemas que tuvieron los gobiernos locales que entraron nuevos. Cuando teníamos una alcaldía de Colón, por ejemplo, que tenía más de 15 autos de bienes aprehendidos y nadie sabía dónde estaban, o cuando tenías la Junta Comunal de San Francisco, que le habían borrado la contabilidad, o cuando tenías, por ejemplo... En varias juntas comunales. Sí. Cuando tenías la Junta Comunal de Martorrijos, que no tenía las llaves, puede entrar a su Junta Comunal. Todo eso se elimina con producto de este proyecto de ley que busca generar la última obligación para la autoridad saliente, que es dejar la casa en orden. Y eso fue un alcance importante que terminamos logrando, producto, como comenté antes, de un camino político que comenzó y que se enrumbó el 1 de julio de este año. Claro. Ahora también entre sus proyectos más recientes, anteproyectos aún, está en el del transporte. Recientemente usted tuvo una reunión con los transportistas con ánimos un poco caldeados, ¿no? ¿Por qué estaban tan, digamos, emocionados y qué busca su iniciativa en síntesis? ¿Qué quiere cambiar usted con ese proyecto de ley? Yo creo que ellos podrán comentarte por qué están preocupados por el proyecto. Yo te digo que este proyecto de ley es el primer proyecto transformador de la ley de transporte que se ha hecho en 30 años. 30 años sin tocar un proyecto relacionado con transporte de forma estructural. Pero ayer usted conversó con ellos y estaban bastante caldeados, disgustados. Sí. Y es que... un enfrentamiento ahí, ¿no? Pero también hay que ver quiénes estaban disgustados. Están disgustados los que eran dueños de concesionarias, están disgustados los que son dueños de prestatarias, los que tienen a perpetuidad el derecho a poder tener una ruta. Nosotros lo que queremos es que estas rutas pasen a ser de licitación pública, que tengan un tiempo, un inicio y un final, que puedas tener transparencia y que puedas tener forma de fiscalizar el servicio de transporte de forma activa, que por ejemplo dentro de ese proceso de contratación que se debe dar por cualquier ruta puedas ponerle entre sus devenires, entre sus responsabilidades, que por ejemplo que los buses no tengan bulla, que los buses que tengan regulador de velocidad, que tengan todas aquellas cosas que la gente nos pide al final del día y que sobre todo se pueda tener de forma transparente y clara el tema del precio del pasaje. Y obviamente se molestan porque estás de alguna forma incidiendo en lo que es algo que ellos tienen desde hace muchísimos años, algo que está desorganizado en su forma y en su fondo, y que producto de esa desorganización muchos han podido hacer negocio. ¿Qué va a pasar con los cupos? Y sí, el negocio también está en los cupos. Y a eso voy. De hecho, no, los cupos los cede el Estado de forma gratuita, ¿vale? El énfasis es gratuito, pero esto se revende y adquieren deudas de varios miles de dólares. ¿Qué va a pasar? Y a eso voy. O sea, ¿quiénes son los que lo revenden? Los dueños de las prestatarias y concesionarias. Y lo que tenemos hoy... Que no son los palancas. No, que no son los palancas, que no es el empresario que tiene un bus, que no es el emprendedor que salió y compró un taxi para poder salir adelante, para llevarle pan a su casa, sino que ese mismo emprendedor tuvo que pagar $5,000, $6,000, $10,000 para poder tener un cupo de taxi. E igual en el transporte selectivo, que el emprendedor que quiso sacar un bus y salir adelante por medio de ese negocio tiene que pagarle $8,000, $10,000 a la persona que es dueña de la concesionaria. ¿Por qué? Sí, así es. Y eso, o sea, lo que nosotros tuvimos ayer, lo que tú viste ayer, lo que el país pudo ver ayer es prestatarias y concesionarias bravas porque le queremos quitar ese derecho a cobrar algo que se le dio de forma gratuita. Todo. Y al final del día
lo que a mí me da mucha tristeza es que viendo la coyuntura de la comisión, yo veo muy poca respuesta respecto a querer prohibir este proyecto de ley. Ahí vamos. Y yo no veo que tenga el apoyo en este momento para poder avanzar, desgraciadamente, porque métanle mente a esto. O sea, el país requiere esta ley hace mucho tiempo. Este levantamiento no fue por el prohijamiento, no está en el orden del día prohijar. Simplemente fue una turba enardecida de personas que tienen un conjunto de derechos que no quieren que se los quiten y hoy están peleando por eso. Pero no solamente personas, también hay políticos, usted lo sabe. Claro que sí, de nuevo. Con intereses y no solo intereses, sino con negocios en el transporte. Claro que de hace varios años. Aquí hay millones de dólares dentro y este proyecto de ley, quizás el proyecto de ley más transformador que he presentado, pero desgraciadamente sin capital político y sin una asamblea que pueda responder a trabajar dejando de lado sus intereses, es muy difícil poder moverlo. ¿Esos políticos se han acercado a usted a decirle algo sobre ese proyecto? No, mira, eso sí te puedo decir que no me han dicho nada. ¿Usted sabe quiénes son? Puedo suponerlo, pero no, estoy muy ¿De sincero. quién supone? No, o sea, algunos de los que son miembros de la comisión, que por algo les interesa el transporte, pero particularmente, de nuevo, ninguno, y te puedo ser muy claro, ninguno se ha acercado a mí a decirme no avance con ese proyecto. Simplemente yo creo que han dejado a los demás hacer la bulla y hacer el blur para poder empantanar la discusión. Y diputados transportistas, diputados y diputadas también. Sí. Y con familiares, ¿no? Eso se reparte. Ayer se dieron varios nombres de diputados que hoy no están en el puesto. No recuerdo la mayoría de nombres, pero no. El transporte y la política siempre han estado muy bien entrometidos. Yo, a diferencia de mis colegas, en vez de querer estar peleando por cupos o estar pidiéndole cupo a las concesionarias, lo que he estado tratando es de romper ese mercado negro que existe, y lo que me he ganado, bueno, ha sido que nos cerraron la asamblea el día de ayer. Así es. ¿Y qué estrategia tiene en mente? Porque entiendo, como usted bien dice, que la presidenta de la Comisión de Transporte, por ejemplo, no ve el proyecto con buenos ojos, está más que nada apoyando al sector transporte, ¿no? Desde su punto de vista de lo que a ellos les favorece, que es lo que se ha mantenido el status quo hasta ahora. Mira, ¿qué piensa hacer usted? ¿Qué puedo hacer? Hay muy poco que pueda hacer más allá yo creo que va a ser muy difícil convencerla a ella. Yo esperaría a la siguiente comisión, a la del 2026-27, con una nueva presidencia, poder conversar para poder avanzar en ese proyecto. Yo no veo, por la respuesta que tuve ayer de parte de los comisionados y por la respuesta que tuve ayer de parte de la presidenta, ni una respuesta en privado, como dije antes, pero yo no veo espacio político en este momento para poder movilizar ese proyecto de ley, desgraciadamente. Por más que me interese y por más que el país lo necesite, los comisionados de transporte en su mayoría defienden los intereses de los transportistas, no del usuario. Y no de los usuarios, ni el resto de los panameños, que somos todos. Desgraciadamente. Ahora, también usted hace 2 meses, en un periodo de incidencias, habló muy fuerte, muy bien, sobre, básicamente elogiaba la gestión de la Caja de Seguro Social. Quisiera saber, con el tiempo transcurrido, si esa percepción suya se mantiene así de positiva. No elogiaba, quiero ser muy claro, no elogiaba la gestión de la Caja de Seguro Social. Pero hablaba de forma positiva. Yo lo que dije en su momento fue que se aportó, como bien se comprometió en la Ley 462, los 966 millones de dólares para que se pasaran desde el MINSA hacia la jubilación de todos. Y eso fue lo que dije y es verdad. Tú puedes ver el presupuesto pormenorizado y ves cómo está el traspaso del dinero de la cantidad de casi $1 billón que se comprometió con la Ley 462 a la jubilación de todos. Eso es un avance enorme que no se tenía nunca, se había pasado ni siquiera 300 millones de dólares al seguro de todos los panameños. Y hoy estamos pasando $1 billón. Sí, y en esa línea el país en estos momentos tiene un problema serio de ingresos. Sin dinero no se puede gobernar. Y aquí en este medio hemos seguido mucho el tema de la deuda, el servicio de la deuda y el presupuesto para el próximo año. Básicamente un cuarto de ese presupuesto va al servicio de la deuda. Usted tiene una línea de pensamiento libertaria, es lo que se le ha cuestionado en redes sociales y demás. No libertaria. Cuénteme, ¿cuál es su pensamiento económico, el modelo económico que usted quiere para el país? Yo estudié finanzas y yo creo en los números. Y estamos hablando de números. Sí, y yo creo que reales. Los números no tienen espacio al sentimentalismo y yo vengo a aportar mi visión como un estudiante de finanzas de la USMA, que al final tuve profesores técnicos que me enseñaron cómo funciona la cuenta T y yo no puedo venir a hacer que mis discursos sean muy distintos a eso. Mi papá y mamá, gracias a Dios,
que echaron adelante a punta de esfuerzo y a punta de trabajo, no a punta de subsidios. Me he dedicado yo a trabajar desde los 18 años, 19 años. Pero los subsidios los tenemos todos, no es que apunte subsidios, pero a veces es necesario, por ejemplo, sin el subsidio de la educación de la Universidad de Panamá, la mitad del país no pudiese estudiar. Claro, no, estoy de acuerdo. Pero a lo que me refiero es que si se me apunta en un momento como liberal o libertario, que tampoco es un delito ni tampoco es nada necesariamente malo, yo creo en el trabajo duro. Yo creo ¿En qué línea se define usted? O sea, no es que esté mal, le pregunto porque todos tenemos derecho a pensar, pero quisiéramos saber en dónde usted se define realmente y qué modelo económico quiere para el país. Buena pregunta, nunca me la habían hecho. Estamos en el polígrafo. Por lo menos públicamente, yo me defino, yo creo en el libre mercado. Yo creo en el libre mercado. Yo creo que las capacidades, un país echa adelante en la medida que sea más productivo, más eficiente. Y yo creo que debemos avanzar en esa vía. Todos los proyectos de ley que he presentado han sido orientados a poder darle orden a la casa, algunos más polémicos que otros, pero todos han sido orientados a poder darle orden a la casa. Entre esos, por ejemplo, el proyecto de ley Airbnb, en el que se buscan poder tasarle impuestos a un sector, sí. Eso no es muy libertario, no se podría ver muy libertario de mi parte, pero es porque necesita tener el orden necesario para poder seguir creciendo y poder seguir avanzando. Y asimismo he avanzado en otros proyectos de ley, he aportado otros proyectos de ley que siguen esa agenda. Y yo creo bien que de nuevo, yo creo en el trabajo fuerte, en trabajo duro, en echarse adelante, en esforzarse un montón. Y la visión que quiero para el país es esa, más gente que crea que esa es la forma correcta de progresar. ¿Y sus mentores son libertarios, como dicen en redes sociales? ¿Eso es cierto? Para nada. ¿A quién usted admira? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la política de Barack Obama. Me encanta. Me he leído todos sus libros. Me parece un buen político a seguir. Académicamente hablando, sí he tenido la oportunidad de poder tener bastante lectura libertaria, pero también bastante lectura de diferentes tipos de pensamiento. Y eso sí, me gusta ser muy académico, me gusta ser muy friki de la academia, sobre todo este tipo de conversaciones. Pero en la medida que uno va detallando, se empanta la cosa y comienzan a generar cortes. Así que yo creo que esa discusión podemos tenerla mucho mejor si conversamos en qué tipo de país queremos tener, pero no solo eso, sino también cómo podemos arreglar las cosas que ya tenemos. Que hay un montón de problemas en la casa en este momento, y ponernos a preguntarnos qué modelo queremos tener. Yo creo que es una segunda discusión. Primero tenemos que ordenar todo lo que tenemos aquí, que hay un montón que se puede hacer y eso no necesita mucha ideología. ¿Y cuál es la principal preocupación suya en cuanto a las cosas que coordinar en esta casa? Yo creo que tenemos mucho gasto, poco ingreso, y debemos avanzar en esa agenda de poder reducir los gastos del Estado y generar más ingresos. Y yo creo que eso es lo que es parte de mi misión, y ir reduciendo gastos en la medida en la que sea posible. Por ejemplo, hace poco comentaba de por qué tenemos 6, 7 instituciones que hablan de agro, que no podemos tener una sola bien organizada, por qué tenemos bingos nacionales, que siempre lo he cuestionado, que nos gastamos $1 millón un poco más anualmente en esa estructura, por qué tenemos, por ejemplo, ayer llega a la Comisión de Presupuestos la Universidad Indígena, que ni siquiera tiene sede. Entonces, yo creo que esos son un conjunto de preguntas que hay que hacernos, por qué es necesario, pero yo creo que iniciando conversaciones, que es algo que tiene la oportunidad de poder hacer en varios temas en el país, generó retroalimentación positiva. Y hablando de mayores ingresos que se requieren, ¿estaría usted dispuesto a proponer algo o apoyar una iniciativa que busque aumentar los impuestos a los sectores que tienen mayores ganancias? Definitivamente. Específicamente, yo creo que más, yo no tengo miedo a afrontar estas discusiones, y considero que son necesarias, pero creo que todavía no estamos en ese punto. O sea, todavía estamos en el punto de cómo podemos acercar la recaudación a lo que dice el presupuesto. Hoy no lo logramos ni de cerca. No, hay un déficit, ahí no se cumple la meta, por eso le preguntaba, porque pues una de las cosas que no se quieren abordar. Es que el déficit no viene exclusivamente de las grandes riquezas, que sí, definitivamente una parte importante, pero el déficit también viene de cosas tan sencillas como lo que hablamos de Airbnb. El hecho mismo que no se le cobra a todo un sector el 10% que se le debe cobrar. Estamos hablando de una cantidad. Yo estimo que mi proyecto de ley va a generarle en torno a 7, 8 millones de dólares al año al Estado. Sí, hay una brecha tributaria importante. Y ese es solo
una herramienta. Nosotros en conversaciones con Airbnb, para que tengan una idea, sí, conversamos sobre la generación de la OCDE, la OCDE genera una estructura completa legal para poder cobrarle a las plataformas digitales en cada país y que cada país pueda de alguna forma percibir ingresos producto del ejercicio que tengan las plataformas digitales. Yo creo que esas son conversaciones que tenemos que tener. sí. Antes de pensar en impuestos a las grandes riquezas, antes de pensar estas cosas, pensemos cómo en el día a día perdemos tantos millones de dólares en cosas que deberían ser, que debería tributarse, antes de pensar en nuevos impuestos. O revisarlos también, ¿no? Y revisarlos también, estoy de acuerdo. Y justamente hay una iniciativa de revocatoria de mandato. Para mí no. No está para usted porque leímos en una noticia también. No tengo. Y no tengo. ¿Usted considera que la gente lo aprecia, que lo estiman? O sea, sé que tengo gente que está en contra mío, pero, y tengo gente que me aprecia. Pero, o sea, como todos. Yo creo que es bueno hacer política no pensando en quién te aprecia ni en quién te estima, sino pensando en lo que crees correcto para el país, y eso es lo que he hecho. Y correcto para el país, digamos, necesario, es la separación de poderes, ¿no? Eso también está hasta en la Constitución nuestra. La armónica colaboración, pero tiene que haber separación. ¿Usted siente que existe en estos momentos en la Asamblea ese contrapeso que debe tener el Ejecutivo? O sea, Debería ser más, definitivamente. Deberíamos estar más empoderados. Pero la realidad hoy no es eso. La realidad hoy es que el Ejecutivo, lo pudieron ver muy bien en las votaciones del 1 de julio, se quiere inmiscuir mucho en la realidad que debe suceder en la Asamblea. Yo no estoy de acuerdo con eso, no creo que eso sea lo correcto. El Ejecutivo debe tener su espacio, nosotros debemos tener nuestro espacio y deben poder respetar nuestro rol. Y nada, creo que hemos sido lo correcto. ¿Qué acciones concretas le indican a usted o qué se necesita para que realmente se dé una separación y una sana oposición que favorezca al país? O sea, yo creo que lo primero es que esos emisarios del Ejecutivo no tengan pie en cosas tan importantes como una votación de la Asamblea. O sea, pero eso no es disposición del Ejecutivo. Ellos quieren jugar su rol, lo que deben los diputados es ser un poquito más fuertes y respetar su propio espacio. La Asamblea es mi casa, la Asamblea es la casa de los diputados y el Ejecutivo tiene su espacio de trabajo. Y yo creo que ellos deben entender, los diputados que están fuera de la bancada, pues, porque creo que ninguno de la bancada ha trabajado de esa forma, fuera de nuestra bancada, que la Asamblea no es un brazo del Ejecutivo y nunca lo debe ser. ¿Y usted siente que en este momento el brazo se está torciendo? No particularmente por el presidente de la Asamblea, pero sí entiendo que, de nuevo, hay diputados que están entregados al Ejecutivo. ¿Cómo quiénes? Los diputados de la bancada de REME, por ejemplo, algunos del PRD de vez en cuando, o sea, depende del caso. ¿Y se dan algún tipo de premios o de promesas? Voy a preguntarle a ellos. A mí no me han dado nada, así que no te sabría decir. Y tampoco le he pedido, por si acaso. Claro. Ahora, también usted sabe que de todos lados se cuecen habas y se escuchan comentarios, y a usted de algún momento se le identificó como que quizás justamente en la conversación de la presidencia de la Asamblea y en ese pulseo, usted estaba del lado del Ejecutivo. ¿Qué dice usted al respecto? Para nada. Eso es falso. Eso es totalmente falso. ¿Y por qué habría? No sé quién habrá dicho eso, pero eso es totalmente falso. Esos rumores. Sí, Jorge Herrera y yo somos, yo lo considero una persona, un líder. O sea, yo movilicé internamente la candidatura de Jorge Herrera. Eso es falso, eso es totalmente falso. Eso no tiene ningún tipo de ni pie de cabeza. Por el contrario, de nuevo, vuelvo a lo mismo. Yo con Jorge Herrera tuve la oportunidad de conocerlo de forma más cercana, por una relación familiar. Él fue alcalde de Aguadulce, mi familia es de Aguadulce, y lo conozco desde ese momento. Luego tuvimos la oportunidad de trabajar en conjunto en la Comisión de Asuntos Municipales. Movilicé internamente su campaña dentro de la bancada para poder dar el apoyo y poder dejar de lado las aspiraciones que tenía en ese momento la diputada Shirley Castañeda. Y es totalmente falso eso. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Muy bien. Y por último, usted a sus 26 años, ¿cómo se imaginó que sería la Asamblea? ¿Se siente decepcionado de lo que ha encontrado? Un poco. Pensé que la Asamblea iba a ser más, que iba a ser un poco más académica. A mí ¿Académica? Sí, ¿en qué sentido? A mí me gusta mucho la academia y me gusta mucho la rigurosidad técnica, siempre desde la universidad, el colegio, desde debate. Y lo que veo en la Asamblea son debates muy poco basados en argumentos, mucho más basados en quién grita más, quién te puede cerrar la Asamblea, qué miedo puedo tener. Yo creo que el país necesita
gente más técnica, y diputados y políticos más técnicos, y funcionarios más técnicos. Yo creo que eso no lo tenemos hoy. Y eso es lo que principalmente me da tristeza. Quisiera tener, no quisiera que se fuera realidad la asamblea. ¿Usted se siente decepcionado de lo que ha encontrado? Sí, sí. O sea, de eso me siento decepcionado, de muchas otras cosas en la práctica, pero creo que también podemos tener la capacidad de poder cambiar algunas. O sea, yo creo que podemos dejar, yo puedo dejar en el 29, que como he comentado no tengo interés de poder reelegir. Yo quiero dejar en el 29 una mejor asamblea y que para Panamá Norte se entienda un mejor diputado de lo que fueron los anteriores. En Espacio Cívico, por ejemplo, sale la puntuación de diputados. Yo salí con 5, los diputados que teníamos anterior tenían 2.1, 2.3. Usted es de los que asiste, por lo menos. De los ¿no? que asisto, de los que doy mi declaración jurada, de los que voy a mis comisiones, de los que no me gasto plata en viáticos ni viajes. Me dieron $2.000 para un viaje en Salvador, lo devolví completito, los $2.000 para atrás, se lo di al público. Y al final fui al viaje, pero fui con mi plata. Y yo creo que eso es lo que le falta a veces a los diputados, entender el momento coyuntural en el que estamos, en el que se necesita técnica, se necesita capacidad, y muchos de ellos no cumplen con eso. Y bueno, ¿qué puedo hacer? Son los que escogió la gente, y lo que me toca es aceptar lo que tenemos en este momento. Y quizás en adelante, en el 34, en el 40, la asamblea mejore y me pueda meter de nuevo por ella. Y la asamblea, además de su rol de establecer, de crear las leyes, que es lo que la gente suele ver o entender, también tiene un rol importante que es de fiscalización, además de hacer justicia, porque tiene competencias muy particulares y usted lo sabe. Ojalá que retomen ese papel como organismo y la credibilidad que se requiere para el país. Es muy difícil cuando la presidenta de la Comisión de Credenciales viene del Ejecutivo. Pero bueno, o sea, al final del día la comisión que tiene la capacidad constitucional de poder generar justicia es la Comisión de Credenciales. Y por eso era importante la elección del 1 de julio, y por eso fue importante las elecciones subsiguientes. Yo creo que si algo hemos aprendido de hacer política, de estar un año en esto, además de poder ganar la presidencia de la Asamblea, es que en cosas tan delicadas como esto, como la elección de la Comisión de Credenciales, como la elección de la Comisión de Gobierno, no podemos ser delicados. Y yo creo que no podemos dejar las cosas a la suerte, que parte de eso fue lo que sucedió en la elección a los comisionados. Eso es lo que al final del día genera pocos resultados. Tú puedes ver los resultados de la Comisión de Transporte, por ejemplo, versus la Comisión de Educación. La Comisión de Educación sesiona 4 veces a la semana. La Comisión de Transporte ni siquiera tiene el valor de poder proyectar un proyecto de ley para poder reformar la Ley General de Transporte. Al final del día te das cuenta que los liderazgos sí son importantes, y hay una diferencia entre un diputado de Vamos y un diputado de otro partido. ¿Cuál es la consecuencia más importante que usted ve en la elección de la presidencia de la Comisión de Credenciales, tal como usted lo ha descrito? No, de nuevo, es que no sé. Me sorprendería gratamente, y espero poder avanzar, que pueda avanzar con eso, que se defina una hoja de ruta clara y que se discuta el reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea. Ya con eso, Dana, me cae la boca. Y espero me caiga la boca. Y hoy no pasa eso, desgraciadamente. Bien, amigos, gracias por estar en presencia online de este Prolígrafo Más por la Estadía de Panamá, con nuestro invitado, el diputado Neftalí Zamora, independiente de Panamá Norte.